de qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Intervienen muchas células patogénicamente hablando, como mediadores de la inflamación, está condicionada por factores genéticos, cursa con una hiperrespuesta bronquial o una hiperreactividad bronquial y produce una obstrucción variable del flujo aéreo. Hay factores de riesgo en los que los pacientes van a desarrollar, o los factores de riesgo que hacen que determinadas personas desarrollen un asma. Por ejemplo, factores de huésped como la atopía, la menarquia precoz, la obesidad, hiperrespuesta bronquial y la rinosinusitis o la rinitis. Entre los factores perinatales, los prematuros tienen el riesgo de desarrollar asma, la ictericia neonatal, la lactancia, la cesárea y el tabaco en la gestación. Entre los factores ambientales tenemos los aeroalergenos, los alergenos laborales, las infecciones respiratorias y nuevamente tenemos como factor ambiental importante el tabaquismo. Y entre los fármacos, algunos antibióticos y también algunos antiinflamatorios no esteroideos. Entre los factores desencadenantes tenemos muchos, varios, como el polen, ácaros del polvo, la caspa del gato, el perro, la cucaracha, los hongos, los virus como el rinovirus, fármacos como los beta bloqueantes no selectivos sistémicos y tópicos, alimentos con sulfitos, estamos hablando de embutidos y de... además de los embutidos, estamos viendo los alimentos que están enlatados, ¿ya? Y los venenos de los himenópteros, como la avispa, la abeja. Las células inflamatorias implicadas en el asma son los linfocitos T, los mastocitos, los eosinófilos, neutrófilos, las células dendríticas y los macrófagos. Las células y los elementos estructurales de la vía aérea implicadas en el asma está el epitelio liso bronquial, ¿ya? La musculatura lisa bronquial, las células endoteliales, los fibroblastos, miofibroblastos y los nervios colinérgicos de la vía respiratoria. Moléculas implicadas en este proceso son las quimiosinas, las cisteinileucotrienos, las citoquinas, la histamina, el óxido nítrico y la prostaglandina D2. El mecanismo de la obstrucción de la vía aérea en el asma se debe a que hay una contracción del músculo liso, edema de la vía aérea, hipersecreción de moco y cambios estructurales en la vía aérea. Hay mecanismos de la hiperrespuesta bronquial, como con contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria, desacoplamiento de contracción de vía respiratoria, engrosamiento de la pared de la vía respiratoria y nervios sensoriales sensibilizados. El diagnóstico del asma se realiza en forma clínica y obviamente se va a confirmar mediante algunos exámenes como la espirometría, la determinación de la prostaglandina E, el picoflujo, que nos va a ayudar a confirmar que el paciente está definitivamente con un asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Cuando auscultamos hay sibilancias, el paciente tiene disnea, hay tos, opresión torácica, la tos es de predominio nocturno y de madrugada y se caracteriza porque hay variaciones estacionales. Es más frecuente en primavera, en invierno y hay el antecedente familiar o personal de atopía o de alergias o de rinitis alérgica. Cuando nosotros tenemos un paciente que la mamá dice que el niño está tosiendo mucho, que ve que le falta el aire, que se agita o que se cansa o que tose más de noche que de día, nosotros debemos de hacer preguntas dirigidas, preguntar si alguna vez le ha sonado el pechito, si tose más de noche, si tiene tos o le suena el pecho, tiene dificultad respiratoria en alguna época específica del año o cuando está en contacto con las mascotas, cuando está en contacto con plantas o el humo del cigarrillo, si tiene tos o le suena el pecho o tiene dificultad al respirar después de hacer ejercicios o cuando corre, brinca, salta, ¿ya? Si ha padecido resfriados que le duran más de 10 días o le bajan al pecho, si ha utilizado medicamentos inhalados que alivian estos síntomas y si tiene
algún tipo de alergia, mamá, papá, si hay rinitis alérgica, si hay asma, si hay algún antecedente familiar. Luego tenemos los fenotípicos asmáticos que son clínicos o fisiológicos, como el asma grave. Tenemos el asma con exacerbaciones graves, asma refractario, asma de inicio precoz, asma de inicio tardío, asma con limitación fija al flujo aéreo y asma y también obesidad. O sea, son fenotipos, ¿no? También tenemos asmas alérgicos inducidos por antiinflamatorios no esteroideos, hay inducidos por menstruación e inducida por el ejercicio. Tenemos fenotipos asmáticos inflamatorios como el asma eosinofílica, el asma neutrofílico y el asma pausigranulocítica. Y bueno, tenemos a nuestros pacientes que en un principio pueden ser, por ejemplo, que nosotros los catalogamos como sibilantes precoces transitorios, ¿no? Pacientes que van a comenzar con sibilancias antes del primer año de vida y que van a ceder hasta los 3 años. O sea, muchas veces cuando vienen los papás y preguntamos si alguien es asmático, a veces los papás dicen, ah, sí, yo era asmático, pero me curé, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. La inmunoglobulina A y las pruebas cutáneas, las pruebas de PRIC pueden ser negativas, no hay antecedentes de atopía, la función pulmonar puede estar disminuida desde el nacimiento con valores bajos hasta los 16 años, los estudios de hiperrespuesta bronquial y variabilidad del flujo respiratorio máximo pueden estar negativos a los 11 años y los factores de riesgo son el tabaquismo materno durante la gestación, que el chico sea niño, que sea prematuro o que conviva con otros chicos que están enfermos constantemente o está en la guardería. Los sibilantes persistentes son aquellos que también empiezan antes del año y persisten hasta los 6 años y después de ahí desaparecen. Afecta igual a niños o a niñas, la IgE y las pruebas cutáneas también son negativas, no hay antecedentes atópicos, su función pulmonar siempre fue normal, ya, o puede estar disminuida a los 6 y a los 11 años, pero después se torna normal, hay hiperreactividad bronquial que disminuye con la edad y desaparecen en la adolescencia. Las sibilancias de inicio tardío o atópicas, el primer episodio aparece después del año, es más frecuente en niños. La inmunoglobulina E está elevada y las pruebas cutáneas positivas, los rasgos y antecedentes familiares son atópicos. La función pulmonar normal al nacer con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización por debajo de la normalidad. Existe hiperrespuesta bronquial y suele persistir en la adolescencia. El índice predictivo de asma con una condición previa, en realidad, ¿qué pasa cuando un chico le está silbando el pecho y nosotros decimos es un síndrome bronquial obstructivo y podría ser un asma? Los papás siempre nos dicen, pero ¿tiene o no tiene asma? Para decir que sí tiene, hay que hacerle pruebas de PRIC, hay que hacerle espirometría, hay que determinar la inmunoglobulina E. Pero las espirometrías se hacen después de los 6, 7 años. Entonces, si el chico tiene 3 años, lo que se puede decir al papá es preguntar si hay antecedentes de si hay asmáticos en la casa, si su resfrío le dura más de 10 días. ¿Qué quiero decirles? Que hay criterios mayores y criterios menores para poder decir si el niño puede o no puede tener un asma. ¿No? Por ejemplo, los criterios mayores es que uno de los papás sea asmático, pero que sea un diagnóstico médico, no que el papá diga, sí, yo creo que soy asmático. No, que tenga el diagnóstico médico. Que tenga el diagnóstico médico de un eczema atópico a los 2 o 3 años de edad, el niño, o sea, antecedente de mamá o papá asmático y que el chico sea atópico. Los criterios menores es la presencia de rinitis alérgica diagnosticado por un médico en el paciente, ¿ya? Que tenga sibilancias y que no se asocie con un resfrío común y que cuando le haces un hemograma, pues sus eosinófilos estén más del 4%. ¿Qué exámenes debemos solicitar nuestros pacientes que estamos sospechando de asma? Una espirometría, un estudio de alergia o pruebas de PRIC y una IgE específica. El asma se puede clasificar en episódica ocasional, en episódica frecuente, en persistente moderada y en persistente grave. Esto es para un conocimiento general. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento de un paciente asmático? El objetivo es prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y tras el ejercicio físico. Es usar
el salbutamol, que es el beta-2 adrenérgico de acción corta, no más de 2 veces a la semana, es de intentar mantener una función pulmonar normal o casi normal, que nuestro paciente asmático no tenga restricciones en su vida cotidiana ni para realizar ejercicio físico, que cumpla las expectativas de los pacientes y sus familias, prevenir las exacerbaciones y obviamente la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Y el tratamiento del asma es un tratamiento escalonado. Entonces, lo primero que usamos es salbutamol, después usamos salbutamol, salmeterol, fluticasona, vamos a usar corticoides que son inhalados o son corticoides sistémicos, ¿ya? Entonces, como hablando un poquito del escalón 1 que vamos a usar salbutamol, es el escalón 2 ya estamos usando beclometasona, que es inhalado, fluticasona, que es inhalado, que son corticoides inhalados. Entonces, un paciente que además de recibir salbutamol va a usar corticoide inhalado. Y también en el escalón 2 podemos ya usar antileucotrienos. El escalón 3 estamos hablando de pacientes que tienen los corticoides inhalados, pero además tiene el corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción lenta, no de acción corta. Estamos hablando del salmeterol. Esos son los LABA, los medicamentos LABA, porque los ABA es el salbutamol, ¿ya? Con esta combinación va a disminuir los síntomas y va a mejorar la función pulmonar y evitar lo que son las exacerbaciones. En el caso del escalón 4, entonces hay una combinación de los corticoides inhalados, ¿ya? Y también de los medicamentos que son los LABA. O sea, estamos hablando de salmeterol y fluticasona, que puede venir en un solo inhalador. Y en el caso del escalón 5 se aumenta la dosis. Si bien la beclometasona, el salmeterol o la fluticasona estaba recibiendo 2 PAP cada 12 horas, tal vez se aumente a 3 o la frecuencia, se aumenta la dosis, ¿no? Entonces ese ya es el escalón 5 en el que los pacientes pues ya no pueden controlar el problema bronquial obstructivo. El escalón 6 son aquellos pacientes cuyo asma permanece mal controlada a pesar de utilizar dosis altas de corticoides inhalados, de salmeterol, que ya recibió antileucotrienos, bromuro de ipratropio. Entonces ya son chicos en los que no se puede controlar el problema de su problema bronquial obstructivo y son chicos que van a llegar a hacer una crisis asmática. Los criterios de hospitalización es si un paciente llega en una crisis y en las 3 horas previas de haber iniciado un salbutamol, el paciente no mejora. Entonces es un paciente que se tiene que quedar, ¿no? Y si tiene una crisis asmática moderada a grave, es un paciente que necesita hospitalizarse. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene crisis leve, es un paciente que va a llegar a la emergencia con disnea, pero satura normal, tiene sibilancias, es un paciente asmático. Los pacientes que llegan en crisis asmática saben que son asmáticos, muchos no reciben la medicación o la mamá no le da la medicación o no hace controles periódicos con el neumólogo pediatra, o sea, es un desastre, entonces los chicos llegan a una crisis. Entonces, una crisis leve es aquel chico que satura por encima de 90, puede estar taquipneico, algo disneico, auscultas y tiene sibilancias. ¿Qué vas a hacer? Vas a usar salbutamol. El salbutamol lo puedes usar por aerocámara, lo puedes reevaluar en 15 minutos. Si responde, se va a su casa con su salbutamol y control por neumología. Si no responde, estamos hablando de una crisis moderada, entonces le vamos a dar salbutamol, pero además de salbutamol, tendríamos que usar en este paciente bromuro de ipratropio, ya, cada 20 minutos. Si responde, según la diapo, se va a la alta. No, las crisis moderadas, chicos, se hospitalizan. Van a salas, ¿ya? Pero tienes que romper la crisis. No le puedes mandar en crisis a salas porque su crisis moderada se va a transformar en una grave y es un chico que se va a ir a la terapia. Además, en una crisis moderada ya podemos usar la hidrocortisona, ¿ya? Si le damos prednisona va a tardar mucho en actuar. Entonces,
Si es una crisis moderada, tú ves, el paciente puede estar desaturando menos de 90, tiene sibilancias, pero no mucho, no como en una leve, pero el paciente ya tiene más dificultad para respirar, está más disneico. Esa es una crisis moderada. ¿Qué vas a ponerle? Salbutamol, 2 PAF cada 20 minutos por 1 hora, pero como ya es una moderada, podemos combinar salbutamol con bromuro de ipratropio y ver, y podemos ponerle una hidrocortisona, claro. Una vez que rompamos la crisis, se va a salas. Una crisis grave es un paciente que está desaturando, que cuando auscultas el tórax puede haber un silencio respiratorio, no vas a auscultar sibilancias, no va a haber nada. Ese paciente les va a hacer correr, va a hacer un paro respiratorio. A ese paciente hay que ponerle una vía periférica, hay que pasarle hidrocortisona, hay que nebulizarlo con salbutamol, con bromuro de ipratropio. Llamen al pediatra porque lo más probable es que necesite sulfato de magnesio para poder romper la crisis asmática. Lo más probable es que es un paciente que necesite una terapia intensiva, Entonces, hay que tener cuidado. El objetivo de la clase es que ustedes sepan diagnosticar las crisis asmáticas y cómo, si es leve, es moderada, es grave, quiénes se hospitalizan y cómo van a romper la crisis asmática. Entonces, la idea de la clase y el objetivo de la clase es esa. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna. No me escucharon nada. Hola, ¿me escucharon la clase, chicos? Sí, Doc, se escuchó. Me parecía que no. Encontré mi micrófono apagado, ya me dio calambre, creo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, usted dijo que la lactancia, o sea, la falta de la lactancia es un factor desencadenante. Es un factor de riesgo. Ah, ya, gracias. ¿De qué? Tomen un cafecito. Vamos a hablar luego de cardiopatías, de insuficiencia cardíaca y de cardiopatías. Tomen un cafecito, nos vemos en unos 10, 15 minutitos.
Hola chicos, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Ya. Vamos a hablar ahora de cardiopatías congénitas. Sí pueden ver las diapos, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Las insuficiencias cardíacas en los pacientes pediátricos es un síndrome clínico que se caracteriza porque el paciente va a tener signos y síntomas. Entre los síntomas tenemos disnea, sudoración, alteración en la alimentación o infecciones pulmonares recidivantes. Y entre los signos es que el paciente tiene retardo en el crecimiento, tiene taquipnea, taquicardia, soplo cardíaco, cardiomegalia, hepatomegalia o extremidades frías. Entonces, es un síndrome, la insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrica. Y la principal causa de insuficiencia cardíaca son las cardiopatías congénitas. ¿Ya? Y las cardiopatías congénitas, generalmente nosotros ya tenemos el diagnóstico prenatal porque las mujeres embarazadas se hacen ecografías fetales o de vitalidad fetal, morfológicas, y es ahí donde podemos nosotros ya saber el diagnóstico de una cardiopatía congénita. En el caso de los recién nacidos, tenemos el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, la estenosis aórtica valvular, coartación de la aorta grave, interrupción del arco aórtico. En el caso de los lactantes, tenemos EIB, defecto septal auriculoventricular y el conducto arterioso persistente grande. Esas son las causas de insuficiencia cardíaca entonces en los pacientes pediátricos, las cardiopatías congénitas. ¿Sí? Así tenemos en el periodo neonatal la obstrucción del corazón izquierdo, como la coartación de la aorta, ya donde hay una perfusión arterial de predominio derecho a izquierda a través del ductus. El cierre del ductus va a producir una acidosis grave, shock y muerte, y tras el periodo neonatal por cortocircuito de izquierda a derecha puede haber una hipertensión pulmonar persistente. Las cardiopatías congénitas se presentan con diagnóstico ecocardiográfica prenatal que les dije, o detectando un soplo cardíaco, cianosis, insuficiencia cardíaca o shock. Para nosotros ver si es un soplo inocente o es un soplo patológico, debemos de saber reconocer cómo es el soplo inocente. El soplo inocente es un soplo sistólico suave, es un soplo corto, localizado en el borde external izquierdo, no tiene componente diastólico, los tonos cardíacos son normales sin sonidos añadidos, hay ausencia de frémito, no se irradia y el paciente está totalmente asintomático. ¿Cómo hacemos diagnóstico de una cardiopatía congénita? Por una radiografía, un electrocardiograma y el gol estándar es la ecocardiografía. El electrocardiograma no es muy específico en los pacientes pediátricos, pero puede haber hallazgos importantes. Podemos ver arritmias, podemos ver un eje QRS superior, podemos ver hipertrofia ventricular derecha o podemos tener un patrón de estiramiento ventricular izquierdo. ¿Qué problemas tenemos con un electrocardiograma en un paciente pediátrico? Que la morfología de la onda P no suele ser útil en los niños, hay un bloqueo incompleto de rama derecha en la mayoría de los niños normales, aunque esto es frecuente en las comunicaciones interauriculares y la hipertrofia ventricular izquierda es difícil de definir. Pero a pesar de ello, tenemos que solicitar radiografía, electrocardiograma y una ecocardiografía. Entre las cardiopatías congénitas en pediatría se dividen en cardiopatías congénitas no cianóticas y cardiopatías congénitas cianóticas. Las cardiopatías congénitas no cianóticas son aquellas que el chico tiene un problema de cardiopatía pero no se pone cianótico. Y entre estas tenemos varias. La primera que va con un cortocircuito de izquierda a derecha como la CIA y la CIB. La CIA es de tipo ostium secundum y de ostium primum. La más frecuente es la ostium secundum. La ostium primum tiene una alteración hasta el tabique auriculoventricular. Los síntomas pueden ser ninguno o puede el paciente tener infecciones pulmonares recidivantes, pueden hacer insuficiencia cardíaca o pueden tener arritmias. La comunicación interauricular, los signos físicos,
Hay un segundo ruido ampliamente desdoblado y fijo. Hay un soplo sistólico eyectivo más audible en el borde external izquierdo porque hay un aumento de flujos de salida del ventrículo derecho por cortocircuito de izquierda a derecha. Y en la comunicación interauricular tipo ostium primo parcial hay un soplo pansistólico apical debido a regurgitación de la válvula auriculoventricular. Las pruebas complementarias, ya habíamos hablado, una radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiografía. En la radiografía podemos ver una cardiomegalia, porque hay una dilatación de la arteria pulmonar, aumento de la vascularización pulmonar. En el electrocardiograma, en el tipo ostium secundum, hay un bloqueo parcial de la rama fascicular derecha y en la de tipo ostium primum hay una desviación parcial del eje a la izquierda. La ecocardiografía es el gold standard, ¿no? El tratamiento en el caso del tipo ostium secundum, que es el más frecuente, se hace un cateterismo cardíaco e inserción de dispositivo de oclusión, y si es una tipo ostium primum, se hace una corrección quirúrgica de los 3 a 5 años. Vamos a hablar ahora de la CIB. La CIB corresponde al 30% de todas las cardiopatías. Existe un defecto en cualquier parte del tabique interventricular y se clasifican en CIB pequeños y CIB grandes. Los CIB pequeños son aquellos que van a tener un diámetro menor al de la válvula aórtica, como 3 milímetros. Son asintomáticos. La radiografía de tórax es normal, el electrocardiograma es normal. Los signos físicos, tenemos frémito en el borde external inferior, soplo pansistólico rudo en el borde external inferior izquierdo, inferior y un segundo ruido pulmonar silente. La ecocardiografía nos va a definir la anatomía precisa y sus efectos hemodinámicos. ¿Ya? La CIB pequeño, el tratamiento no requiere, el cierre generalmente es espontáneo en la mayoría. ¿Cómo vamos a comprobar de que se cerró? Hay desaparición del soplo, el electrocardiograma es normal y la ecocardiografía es normal. Si existe la lesión o persiste la lesión en la ecocardiografía, debemos prevenir la endocarditis bacteriana con buena higiene dental y administrando antibióticos preventivos. En el caso de las CIB grandes, hay un defecto que es del mismo tamaño que la válvula aórtica o es mayor. Puede haber datos de insuficiencia cardíaca con retraso del crecimiento, infecciones pulmonares recidivantes. Los signos físicos, hay un precordio activo, soplo pansistólico suave o sin soplo, soplo medio diastólico apical, segundo ruido pulmonar fuerte por aumento de presión pulmonar. El paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca como taquipnea, taquicardia y hepatomegalia. ¿Qué vamos a solicitar? Radiografía, electrocardiograma y ecocardiografía. El gold estándar, la ecocardiografía, porque nos permite definir anatomía de la comunicación, los efectos hemodinámicos y la gravedad de hipertensión pulmonar que va a desencadenar una CIB. En el electrocardiograma podemos ver hipertrofia biventricular, signos de hipertensión pulmonar y en la radiografía podemos ver cardiomegalia, dilatación de arterias pulmonares y un aumento de la vascularización pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, entonces vamos a necesitar diuréticos. Hay que aumentar la ingesta calórica, es un chico que no aumenta bien de peso y su cirugía se realiza entre el tercer y sexto mes de vida. Hay que tratar la insuficiencia cardíaca, su retraso de crecimiento y prevenir la lesión pulmonar permanente porque no se olviden que hacen una hipertensión pulmonar. El ductus es la otra cardiopatía en la que ustedes saben que la arteria pulmonar se comunica con la aorta, ¿no? Ese es el ductus y es la circulación fetal normal, ¿sí? El conducto arterioso persistente puede no cerrarse hasta el mes por un defecto en el mecanismo constructor del conducto. La sangre va a ir de la aorta a la arteria pulmonar, o sea que va de izquierda a derecha. Y en los prematuros, la persistencia del ductus en los prematuros no es porque haya la cardiopatía, sino que es normal. Este ductus se cierra generalmente en las 24 horas de vida o hasta el año de edad, ¿ya? ¿Qué vamos a tener entre los hallazgos clínicos? Tenemos un soplo continuo en la región subclavicular izquierda que se llama soplo de maquinaria. Los pulsos son saltones, ¿ya? Si el defecto es grande, hay mayor flujo a la arteria pulmonar y por lo tanto va a haber signos de hipertensión pulmonar. El electrocardiograma y la radiografía son normal y obviamente hay que pedir una ecocardiografía que nos va a decir que sí es un ductus y qué diámetro tiene. El tratamiento se lo hace quirúrgico, ya que puede ser abierto o puede ser por cateterismo. Ahora, cierre con espiral o dispositivo de oclusión a través del catéter cardíaco y eso lo hacemos al año de edad.
Las otras cardiopatías, que son obstrucción en el flujo de salida en el niño sano, estamos hablando de una estenosis aórtica, de una estenosis pulmonar y de una coartación de aorta. La estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una disminución o un estrés de la válvula aórtica, ¿ya? Desde el ventrículo, las cúspides de la válvula aórtica se van a fundir parcialmente, limitando la salida desde el ventrículo izquierdo. Se asocia a estenosis valvular mitral y a coartación de la aorta. Los hallazgos clínicos pueden ser asintomáticos si el defecto es pequeño, puede haber un soplo, hay disminución de la tolerancia al ejercicio, puede haber dolor torácico con ejercicio síncope, datos de insuficiencia cardíaca, hay circulación ductus dependiente que puede llevar a shock. Los signos físicos, pulso de pequeño volumen y ascenso lento, frémito carotídeo, soplo sistólico, hay un componente aórtico del segundo tono y un clic eyectivo apical. La radiografía de tórax nos muestra un ventrículo izquierdo normal o prominente con dilatación postestenótica de aorta ascendente, el electrocardiograma y hipertrofia ventricular izquierda. El tratamiento, una valvulotomía con balón, el tratamiento es paliativo y es dirigido a retrasar un reemplazo valvular. La otra cardiopatía, como la estenosis pulmonar con cúspides de válvula pulmonar que se van a fundir parcialmente limitando la salida desde el ventrículo derecho, puede ser asintomática o puede haber soplo sistólico eyectivo, un clic de eyección y en el electrocardiograma podemos ver la onda P, o mejor dicho, el segundo ruido a la auscultación es suave o ausente. En la radiografía de tórax en la estenosis pulmonar puede ser normal o puede haber una dilatación postestenónico de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma hay signos de hipertrofia ventricular derecha y no necesita tratamiento si el paciente está asintomático. Y si hay síntomas, hay dilatación con balón a través del catéter cuando el gradiente de presión a través de la válvula pulmonar aumenta a 64 milímetros de mercurio. En el caso de la estenosis pulmonar. La coartación de aorta de tipo adulto es poco frecuente, no es ductus dependiente y se vuelve más grave con el paso de los años. Los hallazgos clínicos, el paciente puede ser asintomático, hay hipertensión en el brazo derecho. Si tomamos la presión arterial, en el lado derecho siempre está alto y el izquierdo está normal. Hay un soplo sistólico de eyección en el borde esternal superior, hay retraso radiofemoral debido a que la sangre evita la obstrucción a través de vasos colaterales en la pared torácica y por tanto se retrasa el pulso de las piernas. Cuando recibimos a un recién nacido, tomamos los pulsos braquiales y los pulsos femorales, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se siente bien los pulsos femorales, sospechamos de una coartación de aorta. En la radiografía de tórax vamos a ver muescas costales, el signo del 3 con muesca visible en la aorta descendente en sitio de coartación. El electrocardiograma muestra una hipertrofia ventricular izquierda. Y el tratamiento es insertar cánula o una reparación quirúrgica. Obstrucción del flujo de salida en el niño enfermo es la otra, las otras alteraciones que pueden presentar las cardiopatías congénitas, como la interrupción del arco aórtico y el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. La interrupción del arco aórtico es una forma grave de coartación de aorta, no hay conexión con la aorta proximal ni la distal, se acompaña de una CIB. La corrección completa con cierre de CIB y reparación del arco aórtico se realiza en los primeros días de vida, la mortalidad es del 10 al 20% y se asocia generalmente a pacientes sindromáticos como el de DiGiorgi. El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico es la falta de desarrollo de todo el lado izquierdo del corazón. La válvula mitral es pequeña o atrésica, el ventrículo izquierdo es disminuido, hay atresia de la válvula aórtica, la aorta descendente es pequeña y hay una coartación de aorta, ¿ya? Los hallazgos clínicos obviamente se detectan antes del nacimiento con una ecografía prenatal. Después del nacimiento la presentación es grave con circulación sistémica ductos dependiente, no hay flujo del lado izquierdo del corazón, hay una acidosis grave, hay un shock, todos los pulsos periféricos son débiles, no existen y desatura el paciente aún con oxígeno. El tratamiento es mantener el ductus permeable con prostaglandinas, hay que hacer una ecocardiografía ya, hay que hacer una cirugía, ¿ya? Que en realidad son varias, la intervención de Norwood a los 6 meses de Glenn o Hemi Fontan y a los 3 años de Fontan. Y a pesar de hacer el tratamiento, la mortalidad es alta. Imagínense, es un corazón
hipoplásico, no creció el lado izquierdo. ¿Qué haces si no está bien tu aurícula izquierda, tu ventrículo izquierdo, no bombea la sangre sistémica? O sea, son pacientes que la probabilidad de vida es muy, muy baja. Entonces, no se olviden que la insuficiencia cardíaca en pediatría, la causa más frecuente son las cardiopatías congénitas, y las cardiopatías congénitas son cianóticas y no cianóticas. Hemos hablado de las cardiopatías no cianóticas, hemos hablado de la CIA, CIB, del ductus, de la coartación de aorta tipo adulto, hemos hablado de estenosis aórtica, de estenosis pulmonar, y hemos hablado del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, que es la cardiopatía más grave que puede haber, y a pesar de que el paciente se interviene quirúrgicamente en forma rápida, puede no sobrevivir. La mortalidad es alta, la verdad. Y la interrupción del arco aórtico. Imagínense, tienen la aorta que sale del ventrículo izquierdo y tienes el callado de la aorta, y pasa que de repente no hay un pedazo de la aorta. O sea, complicado. Solo por el ductus el paciente se mantiene vivo y se hace una cirugía rápida ya, se podría de alguna manera mantener vivo al paciente y salvarle la vida, ¿no? Entonces, no se olviden que las insuficiencias cardíacas en pediatría es producido por cardiopatías congénitas. Cuando ustedes tengan pacientes que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, lo que ustedes tienen que descartar es una cardiopatía congénita. Pero no les van a pedir ecocardiografía a todos. Lo que tienen que hacer es ver si tiene un soplo inocente o no es un soplo inocente, si es un chico que está creciendo bien o no está creciendo bien. Entonces, en ese caso, lo que se necesita hacer es ver si es un soplo inocente o no para solicitar una ecocardiografía. Entonces, eso con las cardiopatías, con la insuficiencia cardíaca y las cardiopatías congénitas. Y vamos a hablar, no sé si pueden definitivamente el lunes pasar clases de 10:30 a 12 del mediodía. No sé qué dicen ustedes. Doc, ¿y no podríamos alargarla ahorita un poco la clase? Porque ya no tenemos más clases. Por eso Ahora. mismo, sí. A ver, échenle un descansito de 10 minutos. No, lo que pasa es que como es con hora, yo necesito reemplazarla. O Pero ustedes no podemos pueden. abrir otra reunión Pero y la ¿hasta qué hora vamos programa a como un estar, chicos? reemplazo. Yo estoy desde las 4:30 de la tarde dando clases. No sé si pueden el jueves, porque yo ahora no voy a poder, aún no voy a poder. El jueves teníamos psiquiatría, pero ya acabamos hoy. Por eso, Otra ¿pueden vez. o no pueden el jueves para la clase de la mañana? Doc, en la mañana no creo tanto porque como ya regresamos a los rotes, por eso le decía en esa hora en la que pasábamos psiquiatría. ¿A qué hora pasan psiquiatría? Pasábamos de 5:45 hasta las 7:25. ¿Y más antes no pueden? ¿Cómo a qué hora, Doc? De 2 a, sería 2, 3, de 2 a 4. Yo creo que sí, doctora. A ver, ¿están de acuerdo o no? Doc, ¿y si levantamos la manito, votamos y así decidimos? Ya, avísenme.
Doc, creo que estamos una mayoría con la manito levantada, entonces, Entonces, ¿sería así? ¿Está bien? jueves a las 2. Sí. ¿Listo, chicos? Sí, son varios. Son las 7:46, pero nuestra clase es hasta las 8:30. ¿Sí? Descansen 10 minutitos. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas cianógenas. Descansen 10 minutitos, chicos. No vamos a salir todavía de la clase. ¿Ya?
Bien, chicos, ¿me pueden oír? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora. Super. Vamos a hablar ahora de las cardiopatías congénitas cianógenas. La primera es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianógena más frecuente. Se asocia a varios síndromes, los principales síndrome de Down y el síndrome de George. Se da por tabicación del tronco conal atópica del tabique que separa los canales aórtico y pulmonar y se desarrolla dentro del territorio que normalmente le corresponde al canal pulmonar. Corresponde al 10% de todas las cardiopatías congénitas. La incidencia mundial se estima de cardiopatías congénitas que oscila entre el 0,5 y el 1,25% en los recién nacidos vivos. Su incidencia es de 2 en 10.000 en total de los recién nacidos vivos. Las patologías asociadas son en un 17% la persistencia del conducto arterioso y en un 13% la comunicación interauricular. Las extracardíacas, ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos la trisomía 21, ¿no? Que además se puede asociar a un ano imperforado, a polidactilia, traslocación del cromosoma 21, incluso a la sordomudez. Las alteraciones básicas son 4, por eso es una tetralogía. Tiene una CIB, tiene una estenosis pulmonar, tiene una aorta cabalgante y tiene una hipertrofia ventricular derecha. La CIB, el tabique conal se desplaza hacia adelante y hacia la izquierda y queda desalineado con la porción más anterior del tabique interventricular con una CIB a nivel infundibular. La estenosis pulmonar, secundaria al desarrollo anterior e izquierdo del septum infundibular, y la aorta cabalgante que conecta este vaso con ambos ventrículos y obviamente va a llevar a una hipertrofia ventricular derecha. Va a haber un cortocircuito venoarterial y reducción del flujo de la arteria pulmonar. Entonces, ustedes pueden ver aquí, estas son las aurículas que están separadas y esta es la comunicación interventricular, es una CIB, ¿no? Y hay un cortocircuito del ventrículo derecho, está pasando sangre al ventrículo izquierdo, entonces la sangre que está aquí oxigenada, aquí ya va a estar mezclada, una sangre que no está oxigenada con una oxigenada, y entonces esto es lo que se va a bombear a la circulación sistémica. Y obviamente hay una estenosis de la pulmonar, entonces si hay una estenosis pulmonar hace que el flujo del ventrículo derecho para ir a la arteria pulmonar está disminuida y hay más paso de sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Se caracteriza porque hay una cianosis progresiva entre el tercer y sexto mes de vida, el paciente tiene hipoxia, se fatiga con el esfuerzo, tienen crisis hipóxicas, hay cianosis, inquietud, taquipnea, dificultad para respirar, puede incluso el paciente puede convulsionar, incluso puede tener una muerte súbita. El paciente tiene hipocratismo cianótico después del primer año de vida y obviamente el paciente cuando siente que le falta el oxígeno rápidamente se pone de cuclillas, entonces hace un reposo para disminuir los requerimientos de oxígeno periférico y va a incrementar el retorno venoso y va a favorecer de esta manera la dilatación de la arteria pulmonar. El paciente es chiquito, tiene hipodesarrollo, hay una cianosis central de variable intensidad de piel y mucosas, hay un soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar y el paciente está poliglobúlico porque obviamente el organismo trata de compensar esto que le falta el oxígeno y aumenta la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina. Hay cardiomegalia en las etapas tardías solamente, o sea, cuando el chico es adolescente, porque hay una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y hay una hipertrofia. En la radiografía de tórax vamos a ver que el corazón puede ser del tamaño normal o puede haber una hipertrofia ventricular porque hay una CIB, hay un arco de la aorta que está excavado, ¿ya? Y obviamente, miren, la punta del corazón, en todo caso el ventrículo tiene una punta redondeada y levantada. La ecocardiografía nos muestra obviamente que hay una CIB, nos da el grado de cabalgamiento de la estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y un circuito venoarterial. Ustedes saben que la ecocardiografía es el gol estándar para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. En el electrocardiograma vamos a ver un crecimiento auricular y ventricular derecho con una sobrecarga sistólica.
Tratamiento es manejar las crisis hipóxicas del paciente, obviamente va a requerir oxígeno, es un paciente que nos hace acidosis metabólica, hay que usar bicarbonato de sodio, son chicos que van a convulsionar, hay que usar sedantes, hay que usar fenobarbital y el manejo es quirúrgico y es paliativo y correctivo. El paliativo es como una fístula sistémico pulmonar tipo de Blacklock-Towsing, se crea una fístula de la arteria subclavia en la arteria pulmonar que va a mejorar el flujo de la arteria pulmonar, ¿no? Y esto lo hacemos en los menores de 6 meses. O se puede hacer una fístula de Watterson, una conexión de aorta ascendente con la arteria pulmonar derecha. Y la correctiva, que consiste en cerrar la CIB y una reorientación aórtica en los mayores de 6 meses. Pero mira, en la mortalidad ahí es del 4%. Cuando tengan ustedes un chico en el que tenga cianosis y rápidamente se pone de cuclillas y tiene deditos en palillos de tambor, la cardiopatía más frecuente, no se olviden que es la tetralogía de Fallot. O sea que si ven un chico cianótico, seguramente ustedes pueden decir, ay no, esa es una tetralogía de Fallot y seguro no se equivocan. Entonces hay tratamiento electivo que es el corrector. Se indica actualmente la reparación quirúrgica en la infancia temprana y el tratamiento paliativo se realiza en pacientes demasiado pequeños o con una hipoplasia pulmonar. El pronóstico, el 66% de los pacientes no tratados quirúrgicamente viven hasta el año de vida. El 26% puede vivir hasta los 10 años. La corrección quirúrgica tiene buena expectativa a largo plazo, con un pronóstico de sobrevida a los 10 años de vida entre el 87 y el 97%, y obviamente hay una sobrevida, ¿no? Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Epstein. La enfermedad de Epstein es la malformación de la válvula tricúspide que se caracteriza por el adosamiento de los velos valvulares del endocardio ventricular derecho. El 60% se asocia a CIA de grado variable y hay una auriculización del ventrículo derecho haciendo una aurícula derecha. Entonces, la enfermedad de Epstein es una malformación de la válvula tricúspidea. Entonces, podemos ver que hay una malformación de la arteria tricúspide y es aquí donde vamos a poder ver, si se fijan aquí, es como que el ventrículo se auriculiza, ¿no? Entonces hay una alteración. Se asocia con otras patologías como las CIA, la estenosis valvular pulmonar y la atresia pulmonar. O sea, además de tener un problema a nivel de la válvula tricúspide, hay CIA, estenosis de la pulmonar y atresia pulmonar. Complicado. No se sabe cuál es la causa, pero se ha visto que generalmente se debe a algunos fármacos que se usan durante el embarazo, como el litio, las benzodiazepinas, ¿no? Y es más frecuente en las personas de raza blanca. El cuadro clínico, hay una cianosis progresiva y muerte temprana en los primeros días o meses de vida. La enfermedad puede o no ser cianótica. La cianosis y fatigabilidad, cardiomegalia, arritmias en la infancia o de la adolescencia que se va a poder ver. También se denomina un corazón quieto, no es un corazón que tiene frémitos, y a la auscultación hay presencia del ritmo de tercero, cuarto, quinto tiempos que puede o no acompañarse de un soplo de la insuficiencia tricuspidea. El diagnóstico, la ecocardiografía, donde se ve un crecimiento auricular derecho, un bloqueo AB de primer grado, hay bloqueo de rama derecha y hay arritmias. En la radiografía vamos a ver cardiomegalia, cambios en el flujo pulmonar y obviamente el electrocardiograma nos va a decir exactamente qué está pasando. El tratamiento el quirúrgico no tiene muy buenos resultados. Cuando no hay una insuficiencia tricuspidea como tal, se hace una aplicatura longitudinal de la porción atrializada del ventrículo derecho, se desinserta y se implanta las válvulas anteriores y posteriores del anillo tricuspidio y reforzar con un anillo protésico. La reconstrucción de la válvula es un tratamiento conservador cuando hay una insuficiencia tricuspidea. La otra patología de las cardiopatías congénitas cianógenas son la estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, es una reducción del área funcional de la válvula pulmonar y se presenta en el momento del nacimiento. El flujo sanguíneo del ventrículo derecho del corazón se obstruye a nivel de la válvula pulmonar y es más común en los pacientes con síndrome de Noonan. Se produce porque hay una fusión de las comisuras, de la válvula pulmonar, el 20% de la válvula es bicúspide y el 10% las válvulas son muy gruesas. Se presentan del 8 al 10% de las cardiopatías congénitas y se va a caracterizar porque hay una hipertrofia del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a presentar una dilatación postestenóstica. Entonces, esta es una estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno va a dejar pasar la sangre
y va a haber una hipertrofia del ventrículo. Obviamente la severidad del cuadro clínico va a depender de la obstrucción valvular, ¿no? O sea, va a haber disnea, fatiga, cianosis, dolor torácico, bajo aumento de peso, retraso en el desarrollo en los bebés, porque no se olviden que si la estenosis pulmonar no va a dejar pasar la sangre del ventrículo derecho al pulmón y esta sangre no se va a oxigenar. Entonces, el chico va a tener sensación de falta de aire, va a tener disnea, se va a cansar, se va a fatigar y va a ser cianótico. Si la estenosis no es muy severa, el paciente puede estar asintomático, ¿no? Y obviamente la cianosis. El tratamiento, un cateterismo cardíaco por medio de la dilatación percutánea de la válvula, se debe de administrar prostaglandina al nacimiento porque es ductus dependiente. Se debe de mantener una fístula sistémico-pulmonar y la valvuloplastia pulmonar percutánea en la mayoría de los casos tiene muy buenos resultados. Solo en un 4% se requiere un segundo procedimiento en 15 años. La transposición de grandes vasos es la otra cardiopatía congénita cianógena. Hay una discordancia ventrículo arterial con concordancia atrioventricular. La aorta es anterior y emerge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar es posterior y emerge del ventrículo izquierdo. O sea, no sale de donde debe salir. Aquí tenemos la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Pero esta es una transposición de grandes vasos. Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Entonces, los aspectos anatómicos, la aorta nace del ventrículo derecho, la pulmonar nace del ventrículo izquierdo y hay una hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho. Es lo que habíamos mencionado anteriormente, es una discordancia ventriculoarterial, la prevalencia es de 2 a 7 casos por cada 10.000 recién nacidos vivos, es más frecuente en los niños, segundo lugar dentro de las cardiopatías cianógenas, el primero es la tetralogía de Fallot, mayor incidencia en hijos de madre diabética y añosas, se asocia con ingesta de anfetaminas, trimetadiona y hormonas sexuales. También se asocia a otras patologías como la CIA, CIB y la persistencia del ductos. Sin tratamiento ni lesiones asociadas, la mortalidad es del 100%, pero si se hace un tratamiento quirúrgico, este va a disminuir hasta en un 10%. ¿Qué quiero decirles? Que la mortalidad es alta. O sea, imagínense que salga su aorta de su ventrículo derecho, todo el tiempo sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Entonces, no sobreviven. Aquí está. Miren la circulación. Toda la sangre oxigenada vuelve a pasar por el pulmón y vuelve al ventrículo izquierdo, ¿no? Y la sangre que debería de pasar al pulmón no pasa por el pulmón, va a la circulación sistémica. Las manifestaciones son cianosis intensa, hipoxia severa, mal estado general, insuficiencia cardíaca. El paciente con transposición de grandes vasos nace por lo general de término, buen peso, buena talla, pero nace bien y de repente se pone cianótico intensamente, aunque le pongas oxígeno no responde. Y más oxígeno le das y su ductus se va cerrando y peor, el paciente se puede morir. El paciente tiene taquicardia, taquipnea, si haces una radiografía tiene cardiomegalia, si auscultas tiene ritmo de galopia y hepatomegalia y anasarca. Los soplos de CIB o estenosis pulmonar podemos auscultar, no hay deformación en el precordio por abombamiento debido a la dilatación del ventrículo derecho. El tratamiento es indispensable, el diagnóstico lo más rápido que se pueda, ¿ya? El paciente obviamente va a necesitar un tratamiento quirúrgico, hay que iniciar prostaglandina en 1 en infusión continua para evitar el cierre del ductus arterioso y mejorar su oxigenación. Hay que usar obviamente si tiene datos de insuficiencia cardíaca diurético, puede necesitar ventilación mecánica, o sea, es un chico que va a la terapia intensiva, ¿ya? Y obviamente se debe de realizar la corrección quirúrgica. Entonces, ese es el tratamiento de los pacientes que tienen transposición de grandes vasos. Las cardiopatías congénitas cianógenas son más complejas de las no cianógenas, si se han dado cuenta. Y en las cianógenas, en las cardiopatías cianógenas, son muy poquitas en realidad, ¿no? Entonces, no son muchas las patologías. Si tienen alguna pregunta, chicos. ¿No tienen preguntas? No, doctora.
Nos vemos el jueves entonces, de 2 a 4. Está bien, ¿no? Y luego vacaciones. Hasta